Bueno, pues una vez que tenemos un IDE instalado en el ordenador, me da igual cuál sea el IDE que tengáis instalado, aunque yo os recomiendo Codeblox, vamos a comenzar a trabajar con C. Y principalmente durante estos primeros episodios en lo que me voy a centrar es en las cosas más importantes que tenga C. Y para ello tengo que comenzar describiendo cómo funciona C. C es un lenguaje de programación que podemos meter en varias categorías y las dos más importantes son, en primer lugar, que es un lenguaje de programación imperativo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir básicamente que C no nos va a ayudar en nada. Es un lenguaje de programación muy tonto que contiene una serie de instrucciones de distintos tipos y poco más, pero nosotros somos los que tenemos que describir paso a paso qué es lo que tiene que hacer nuestro programa. Es decir, que si queremos hacer, por ejemplo, un programa de ordenador que sume los primeros 10.000 números primos o que calcule la transformada de Fourier de algún tipo de fórmula matemática de algún tipo, nosotros vamos a tener que describir paso a paso, como si fuese una receta de cocina, qué es todo lo que tiene que hacer el ordenador, ¿vale? Él no va a saber hacer nada y nosotros tenemos que indicarle todo. En concreto, cuando digo instrucciones, en C vamos a tener instrucciones de distintos tipos y las podemos meter en varios grupos. En primer lugar vamos a encontrarnos asignaciones, que esas las veremos a partir del siguiente vídeo, en la que podemos guardar un valor en la memoria temporal para poder, por ejemplo, utilizarla en mitad de un cálculo. Por ejemplo, si estamos realizando un cálculo o manipulando un dato o lo que sea, pues podemos mantenerlo en memoria mientras estemos trabajando con él y luego devolverlo una vez que hayamos terminado. El segundo tipo de instrucción que nos vamos a encontrar son principalmente condicionales. Las condicionales básicamente lo que son estructuras en las que nosotros en función de una determinada condición decidimos ejecutar una serie de instrucciones u otras. Por ejemplo, podemos hacer que cuando estemos haciendo una calculadora, si le pasamos un denominador que sea 0 y estamos intentando hacer una división, pues por ejemplo se niegue y por medio de una comprobación rápida pues puede decidir si ejecutar unas instrucciones u otras. El tercer tipo de instrucción que podemos ejecutar son los bucles y mediante los bucles lo que hacemos es pedirle a nuestro programa que repita una serie de instrucciones un número fijo de veces hasta que se cumpla otra determinada condición. Por ejemplo, cuando estemos haciendo un sumatorio matemático, que en un sumatorio nosotros lo que hacemos es iterar varias veces el valor de una variable, por ejemplo de la i, y luego sumar todos los valores, pues podemos guardar en una variable temporal mediante una asignación el acumulador y luego hacer un bucle que haga que se ejecute cada una de las iteraciones en orden. Y el último tipo de instrucción que nos vamos a encontrar son las llamadas, que es cuando básicamente hacemos que una función ejecute a otra función. ¿Y esto de funciones qué es? Bueno, tiene que ver con el segundo tipo de operaciones con el segundo tipo de categoría que nos vamos a encontrar en C, y es que C es un lenguaje de programación procedimental. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir básicamente que todo nuestro programa va a estar dividido en regiones de código llamadas funciones o procedimientos según el tipo que sean. Y básicamente una función, pues eso, va a ser un trozo de código que hace una determinada cosa. Y al igual que las funciones matemáticas, van a tener valores de entrada y valores de salida. Por ejemplo, una función puede aceptar un parámetro y devolver un resultado. Podría ser el caso, por ejemplo, de la función factorial que calcula el factorial de un número. Nosotros como parámetro de entrada le proporcionaremos el número del que queremos calcular el factorial y como respuesta obtendremos el valor que representa el factorial de dicho número. ¿Vale? Si tenéis fresco conocimiento de matemáticas, pues podéis pensar en funciones como por ejemplo la función coseno, en la que nosotros le pasamos un número y esperamos obtener un valor que sea el coseno de dicho número, que al menos confiamos que la calculadora nos diga el valor de dicho número, siempre que la calculadora esté bien ajustada. En concreto sobre funciones vengo a hablar en este capítulo, es que vamos a construir nuestras primeras funciones, porque al fin y al cabo en C una peculiaridad que nos vamos a encontrar es que no existe código fuera de función, es decir, todo el código va a estar siempre dentro de una función, por lo tanto es una de las primeras cosas que tenemos que aprender a trabajar. Y en concreto existe una función muy importante que es la primera función que va a ejecutarse cada vez que iniciemos un programa compilado en C y es la función main. El sistema operativo cada vez que invoquemos un programa compilado con C va a intentar buscar una función que se llame main y la va a intentar ejecutar. Y eso lo que significa es que el código que hay en main, todas esas instrucciones, van a ejecutarse una tras otra desde la primera hasta la última. Y seguramente entre medias se encuentre instrucciones de los tipos que hemos propuesto anteriormente. Por ejemplo, se encuentre con funciones y con llamadas a funciones, mejor dicho, y las vaya llamando. Se encuentre con asignaciones, con condicionales, con bucles y en definitiva vaya pasando el testigo de la ejecución de unas funciones a otras y haciendo unas cosas u otras. Esas funciones van a devolver tipos de datos y sobre tipos de datos también tenemos que hablar porque dentro de C existen distintas formas de representar
pues un dato, un valor o algo. Aunque sobre tipos de datos voy a concretar más en un futuro no muy lejano, voy a hablar de los 4 tipos elementales de datos que nos vamos a encontrar en C. En primer lugar están los números enteros. Los números enteros como podría ser por ejemplo el 10, el 34, el 66 o números por el estilo. En general se les llama enteros o en inglés integers y en C se van a representar con la palabra clave int, ¿de acuerdo? Sin embargo, existen distintos tipos de enteros. Vamos a tener enteros más grandes, enteros más cortos, enteros con más capacidad, es decir, que no es tan limitado el conjunto de enteros como puede parecer. Pero bueno, por el momento vamos a abstraernos y vamos a considerar que un entero de algún modo es algo que va a guardar un número pues entero, como bien dice su nombre. En segundo lugar vamos a tener otro tipo de números, que son los tipos decimales o flotantes, y se van a llamar float. Los flotantes son números decimales, por ejemplo 10,34 o 22,61. Alguien puede pensar qué sentido tiene que se guarden por separado, si al fin y al cabo son números, pero por dentro el procesador los trata de distinta forma, entonces para evitar problemas siempre se separan en 2 categorías. Funcionan parecido, pero no del todo igual, y los flotantes se caracterizan porque tienen decimales. Y cuando escribamos los números con decimales tenemos que tener en cuenta que C es un lenguaje de programación inventado en Estados Unidos y que por lo tanto espera que el símbolo decimal sea un punto. Por ejemplo, estos son ejemplos de flotantes, 10,34 o 65,21, mientras que los tipos enteros, por ejemplo, son 100 o son 255, pero un tipo entero nunca va a ser, por ejemplo, 25,10. Esto no, porque es un número decimal, ¿de acuerdo? Por otro lado, el tercer tipo de datos que nos vamos a encontrar en C son los caracteres, llamados char, que básicamente representan pues una letra o un carácter del estándar ASCII en general. Un carácter, por ejemplo, podría ser la letra A, o podría ser la letra mayúscula E, o podría ser el carácter que representa un 4, o el que representa un cierre de exclamación, o una E con acento. Todo esto son caracteres, ¿de acuerdo? Y como veis, cuando yo escribo un carácter, lo voy a escribir siempre entre estas comillas simples, que como veis se les llama simples porque solamente tienen una rayita. En muchas ocasiones esto se nos va a quedar bastante corto y vamos a necesitar agrupar varios caracteres. Para eso tenemos también un subtipo de datos relacionado que son las cadenas de caracteres. Uy, por Dios, ¿qué he escrito? Las cadenas de caracteres que agrupan básicamente varias letras. Es básicamente como una especie de palabra. Las representamos por medio de comillas dobles, que como veis son distintas porque tienen 2 rayitas. Y bueno, pues básicamente algo como podría ser hola mundo. Pues esto es una cadena de caracteres compuesta de varios caracteres, el carácter H mayúscula, O, L, A, el carácter espacio, la M, la U, la N, la D, la O, en fin, todos los caracteres que componen esta cadena. Y por último, el último tipo de datos que nos vamos a encontrar es el tipo de datos que representa la nada, el void. Y este es el que utilizamos cuando queremos construir funciones que básicamente no devuelven nada. Que esto es algo perfectamente posible. Podemos construir funciones que simplemente ejecuten un trozo de código y no devuelvan nada. En esos casos también es común llamarlos simplemente procedimientos, ¿de acuerdo? Los procedimientos pues es simplemente una región de código que ejecuta algo y que una vez que ha terminado pues vuelve a la función que la llamó y punto, tampoco hace nada más. Como ya digo, funciones que devuelven cosas y que aceptan parámetros de entrada. De momento vamos a construir una función sin ningún tipo de parámetro de entrada, pero para poder empezar a escribir código vamos a construir esa función main de la que os hablaba anteriormente. ¿Cómo escribimos funciones en C? Pues es muy sencillo. Lo primero que tengo que hacer es identificar el nombre de la función, cómo se va a llamar, también identificar qué parámetros de entrada va a tener, e identificar el tipo de datos de retorno que vamos a tener en esa función. Y en el caso de la función que quiero construir, vamos a construir una función llamada main que no tenga parámetros y que devuelva un entero, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos eso? En primer lugar vamos a escribir el nombre de la función y luego entre paréntesis vamos a escribir los parámetros de esa función, ¿de acuerdo? Nosotros aquí, de momento no porque no vamos a tener, pero aquí dentro podríamos escribir los distintos parámetros que va a haber. Por ejemplo, si queremos hacer una función que nos calcule el factorial de un número, aquí como entrada va a tener el número del que queremos calcular el factorial. Por ejemplo, 5 o 10, pues aquí vamos a decir que va a haber un número n y que nosotros vamos a sacar el factorial de n, ¿vale? Siempre lo vamos a parametrizar un poco. Después, una vez que tenemos esto escrito, tenemos que escribir el tipo de datos que esperamos que devuelva la función, es decir, qué tipo va a dar al exterior.
Y eso lo tenemos que escribir antes, incluso, de escribir el nombre de la función. Así que vamos a poner un espacio antes del main y vamos a escribir que queremos devolver un número, queremos devolver un entero. Así que lo escribimos como se llama en C, escribimos simplemente int. ¿De acuerdo? Int main, una función llamada main sin parámetros que devuelve un entero. Ahora vamos a escribir el cuerpo de la función y para indicarle a C que vamos a empezar con el cuerpo, lo que hacemos es escribir el corchete. ¿De acuerdo? El corchete lo encontráis en vuestro teclado y simplemente lo pulsáis para que se escriba el corchete de apertura y también escribís un corchete de cierre como este que hay aquí. Y ahora lo que hacemos simplemente es, pues como habéis visto lo que hago yo, meter un salto de línea entre medias y es aquí dentro, entre el corchete de apertura y el corchete de cierre, donde yo voy a escribir mi código. Por el momento simplemente vamos a escribir lo siguiente. Pulso la tecla tabulador para meter el margen para adentro, para meter la sangría. Esto es muy importante porque así hay una separación visual. Y escribo simplemente lo siguiente, return 0. Return es una palabra muy especial en C que básicamente quiere decir devolver, ¿vale? Cuando yo digo que las funciones devuelven cosas, return es lo que se utiliza para indicarle a C, al compilador, que queremos que devuelva mi función. Y en este caso yo pongo return 0. Lo que quiere decir que básicamente main es una función que va a devolver 0 y nada más. Es decir, que cuando yo compile mi programa, que ya lo podría hacer realmente, lo que va a ocurrir es que se va a crear un binario que cuando se ejecute va a llamar a la función main. Y la función main lo que va a hacer es devolver el número 0 automáticamente, nada más. Esta es la única instrucción que se va a ejecutar. Sin embargo, esto es muy importante porque cuando el sistema operativo ejecute nuestro programa, ya he dicho antes que va a buscar una función llamada main. Bueno, pues lo que devuelva main, por eso le he hecho que devuelva un número, lo va a utilizar el sistema para saber si ha habido un error con ese programa. Por ejemplo, si el programa ha fallado por lo que sea, si nosotros hemos hecho que crashee, si cualquier otra cosa. Y eso es lo que va a utilizar él para determinar si ha habido un problema o no. Y eso ya es algo que cada sistema operativo puede utilizar como quiera, pero que en general pues se aprovecha bastante. Y en concreto, si nuestro main devuelve 0, básicamente le estamos diciendo al sistema operativo que todo ha ido bien, que no hay ningún problema. Es decir, que con esto lo que hacemos es un programa que no hace absolutamente nada porque no tiene instrucciones serias, pero que bueno, que le dice al ordenador que todo va bien. Podemos ejecutar esto y como veis, pues nos dice que el proceso ha devuelto 0. Eso es porque nuestro ordenador habrá intentado ejecutar el binario y se habrá encontrado que el proceso ha devuelto 0, como ya he dicho, así que todo va bien. Pero sin embargo, si yo en vez de un 0 lo cambio y pongo que devuelva un 1, y le doy a este botón para que compile y ejecute, como veis nos dirá que el proceso ha devuelto 1, y esto es algo que a lo mejor algún ordenador aprovecha para decir ha habido un problema de algún tipo o algo en particular. Por el momento vamos a devolverlo a 0, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer con nuestro programa algo más útil, que es imprimir un mensaje en pantalla. Con imprimir me refiero a que vosotros veis aquí una consola donde se imprimen letras, y nosotros vamos a hacer que se impriman las letras que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Y para ello lo que vamos a hacer es introducir una llamada a otra función. Esa función no la vamos a escribir nosotros, ya viene con el compilador de C. Se llama printf y sirve para imprimir cosas en la consola. Así que para escribir una llamada a una función, simplemente metemos un salto de línea antes del return para que se pueda ejecutar antes esa instrucción. Y vamos a meter lo siguiente, printf, ¿de acuerdo? Y una llamada se caracteriza por tener parámetros también. Es decir, nosotros cuando definimos una función, definimos los parámetros de esa función. Bueno, pues cuando vayamos a llamar a esa función tenemos que pasarle evidentemente esos parámetros. Eso es como si en matemáticas construimos una función llamada f de x, que luego cuando la llamemos tenemos que decirle, por ejemplo, f de 2, pues aquí es lo mismo. Si tenemos un parámetro que se llama x, cada vez que llamemos a f tendremos que decirle lo que tiene que valer la x en este caso. Y en concreto printf tiene un parámetro, bueno, ya veremos que tiene más, pero tiene como mínimo 1, así que vamos a escribir los parámetros. Para ello simplemente metemos unos paréntesis y aquí dentro vamos a escribir esos parámetros. Y ese parámetro es básicamente la cadena de caracteres con lo que sea que queramos escribir. Ya hemos visto antes cómo hacer para escribir una cadena de caracteres. Simplemente entre comillas dobles tenemos que escribir nuestro mensaje, por ejemplo, hola mundo. Y antes cuando he escrito el return es posible que alguien no se haya fijado que he escrito un punto y coma porque no lo he dicho, pero al término de cada instrucción tenemos que escribir un punto y coma. Así que después de este printf yo pongo un punto y coma y con esto le indico al compilador que hemos terminado una instrucción. Voy a quitar este salto de línea para que veáis más claro que al final lo que me queda es un programa compuesto de dos instrucciones. Una es una llamada printf y otra es un return, ¿de acuerdo? Sin embargo, esto no está del todo completo. Si yo le doy al botón de compilar,
como veis va a compilar bien, porque esto dice que ha terminado. Sin embargo, van a aparecer unos avisos. Es posible que los avisos os den igual, pero sobre todo si estáis aprendiendo a programar ahora mismo C, por ejemplo, para vuestra escuela, pues os pidan que tengáis cuidado con los avisos y que vuestro programa no debe tenerlos. Así que vamos a hacer lo posible porque no tenga. De lo que se queja el compilador básicamente es de que no sabe qué es printf. Yo he dicho que el compilador trae un printf, pero ya os he dicho que C es tonto, que no trae nada, que todo se lo tenemos que decir nosotros. Y para eso tenemos que agregar una cosa que se llaman archivos de cabecera. Un archivo de cabecera es un archivo que contiene definiciones de funciones, ¿vale? Ahí es donde dice, por ejemplo, que printf es una función, que trae parámetros y todo eso, o que hay una función también en el compilador que se llama tal. Ya veremos que luego podemos crear también nuestros propios archivos de cabecera, pero por el momento simplemente vamos a cargar el archivo de cabecera en el que se define printf, ¿vale? Una vez tengamos ese archivo de cabecera, nuestro compilador todo lo detectará bien, porque el compilador ya trae el código real de printf, no tenemos que dárselo nosotros afortunadamente, pero aún así tenemos que explicarle a C cómo se llama printf. Eso es algo que por algún extraño motivo no nos podemos librar de eso. Simplemente antes de nuestra llamada main vamos a escribir esa definición, para lo que pongo simplemente una almohadilla, escribo include y con esto le digo que voy a incluir un archivo de cabecera. Bueno, realmente incluye un archivo, pero normalmente es de cabecera. Ahora, entre los símbolos menor que y mayor que, con un espacio entre medias, voy a escribir stdio.h. Este es el archivo en el que está definido printf. Y aquí es donde se cargan todas las definiciones, entre ellas la de printf. Por lo tanto, ahora cuando yo lo compile, el compilador va a cargar este archivo, va a aprender a una serie de funciones y cuando llegue aquí va a saber que existe printf, ¿vale? Porque nuestro compilador no puede imaginarse cosas, tenemos que decirle todo, como ya he dicho antes. Si yo ahora lo compilo, como veis ya no sale ningún tipo de error, porque lo puede ejecutar todo perfectamente. Y finalmente, si le doy a ejecutar, pues aquí me imprime el mensaje hola mundo, ¿vale? Que es lo que yo le he dicho. A partir del siguiente vídeo vamos a ver más cosas sobre funciones. Por ejemplo, vamos a ver cómo podemos construir funciones con argumentos y cómo podemos hacer asignaciones de valores a variables. Y veremos luego que podemos usar printf para imprimir por pantalla prácticamente cualquier cosa.